cuestiones. Entonces, las fuentes del conocimiento que tiene el pueblo de Dios desde el antiguo hasta el día de hoy, pero bueno, estamos hablando del canon, así que hasta el cierre del canon son tres: la fuente divina, la fuente demoníaca y la fuente humana. Tres, no solo una. Ahora, estas tres fuentes vertieron conocimiento donde aquí vertieron conocimiento en el pueblo de Dios. Israel y la iglesia. Lo pongo de esa forma para hacer diferenciación de los tiempos. Es un mismo pueblo escogido por Dios. ¿Ok? Es decir, divídalo en dispensaciones, divídalo en pactos, como quiera, pero igualmente somos un mismo pueblo, todos salvos por medio de la fe. Ahora, de este conocimiento que hay aquí, ¿verdad? Que uno es fidedigno, el otro es falso y el otro es poco confiable. En cuanto al conocimiento del hombre, puede haber conocimiento verdadero, puede haber conocimiento falso, es poco confiable. En cuanto a los demonios, es todo falso o simplemente, aunque sea verdadero, es dado por un propósito malvado, como cuando el diablo tentó a Jesús, lo tentó con una palabra de Dios que es verdadero, pero el propósito era falso, el propósito era malvado. ¿Ok? Entonces se está usando una cosa buena para algo malo. Bien. Y bueno, la fuente divina, la deidad, que es todo confiable, 100% confiable, infalible, inamovible. Bien, entonces ese conocimiento aquí en el pueblo de Dios, primero Israel y después la iglesia, devino en numerosos escritos y tradiciones, numerosas, es decir, más. Imagínate, a lo largo de ¿cuánto? Cerca de 4,000 años, bueno, cerca de 3,000 años, bueno, hasta hoy, ¿verdad? Pero hasta el cierre del canon sería cerca de poco menos de 2,000 años, hasta que se cerró el canon, desde que los hombres comenzaron a tener la revelación divina. Okay, estamos hablando en cuanto al canon, en cuanto a la palabra, estamos hablando en cuanto a Moisés. Creo que como unos, creo que fueron un poco más de 1,000 años, creo que me pasé como 1,000 años. Bien, durante todo este tiempo que fue largo, esto devino en numerosos escritos, numerosas tradiciones, numeroso conocimiento. Por lo tanto, estas tres fuentes no devino solamente en los libros que hoy conocemos como canónicos, llámense 66 en el caso de los evangélicos o llámense 73 en el caso de los católicos. ¿Ok? Entonces, aquí había un número significativo de muchos más libros. Estamos hablando de que el orden, a lo largo de esos, no recuerdo bien la cifra, ¿verdad? Cuánto había desde Moisés hasta Cristo, pero por lo menos más de 1,000 años, en estos más de 1,000 años, voy a ponerlo así, ahí me disculpan hubieron con toda seguridad cientos de libros y tradiciones innumerables. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay qué es lo que hay aquí? Por una total confusión. Hay una total confusión. Ahora, esto es bien importante y este error lo cometen los católicos, que ven estas fuentes que están aquí como fuentes de autoridad infalibles. ¿Por qué? Porque están viendo tan solo el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? ¿Cuál será el resultado final? Ahí si alguien me pone en el chat cuánto hubo desde Moisés hasta al final del siglo primero, me gustaría para pues agregar ese dato a la clase. ¿Cuál es el resultado final? Bien, un canon limpio. Ok, llámese 66 en el caso de los evangélicos, llámese 73 en el caso de los católicos. En esta clase no voy a hacer apologética, no voy a hablar de cuál es el verdadero y cuál es el falso. Ok, momento, me están llamando aquí.
Entonces, como el resultado es verdadero, entonces hacen el silogismo y dicen, si el resultado es verdadero, pues entonces estas fuentes que están aquí, estas autoridades que están aquí, es decir, la iglesia, porque ellos el pueblo de Israel no les importa, al católico solo le importa esto que está aquí. Bien, la iglesia es infalible. Resultado infalible, autoridad infalible. Y de aquí deviene que entonces la tradición apostólica, que no es otra cosa, voy a poner el TA, tradición apostólica, que no es otra cosa que la iglesia, ¿ok? ¿Ves? Porque es la que salvaguarda puesta esta tradición apostólica, entonces también es infalible. Resultado infalible, autoridad infalible. Pero ¿cuál es el error que cometen los católicos? Saltarse todas estas cantidades de libros y tradiciones que habían aquí, sin entender, sin ponerse a pensar que todos estos libros y tradiciones que habían aquí también salieron de esta autoridad que está aquí. Es decir, esa autoridad que está aquí llamado el pueblo de Dios, llamado la iglesia, Antiguo, Nuevo Testamento, el Cajal, la Keila, la Kelila, llámale como tú quieras. Bien, esta autoridad que está aquí no solo produjo un resultado infalible, este que está aquí, sino que esta autoridad que está aquí produjo un sinnúmero de libros, algunos como estos, es decir, infalibles respecto al canon, porque Dios usó a la iglesia para escribir, bueno, al pueblo de Dios, profetas y Nuevo Testamento, para escribir, pero también surgieron numerosos escritos, algunos con mucha autoridad, inclusive en la iglesia. Por ejemplo, el Pastor de Hermas, la Carta de Bernabé, etcétera, etcétera, la Didache misma, documentos que la iglesia por mucho tiempo también tuvo por algunos, ¿verdad? Entonces la iglesia tuvo por inspirados esos libros, pero en realidad no lo era. Así que esta fuente que está aquí en realidad no es infalible, porque esta fuente que está aquí en gran número tuvieron por inspirado muchos libros que en realidad no lo fueron. Entonces ellos están viendo solamente el resultado. Por ejemplo, el error católico es, supónganse ahora que yo soy un científico y durante toda mi vida, yo creí que no existía la fuerza de gravedad. No existe la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no existe. Eso es una mentira. No existe la fuerza de gravedad. Y me inventé 10,000 teorías. Luego entonces al final de mi vida, yo me doy cuenta de que existe la fuerza de gravedad. Y se toma ese resultado para decir que yo no me equivoco, sin tomar en cuenta la cantidad de veces que yo me equivoqué. ¿Cuántas veces la iglesia se equivocó en dar un libro como inspirado? Muchísimas veces. Había un sinnúmero de evangelios y eso lo podemos ver en la propia escritura. Si vamos a Lucas capítulo 1, vamos al evangelio de Lucas capítulo 1. Mi objetivo es que los católicos aprendan la verdad. Porque, por ejemplo, veo no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero algunos apologistas católicos hablando cada barrabasadas en la internet increíbles. Hablando de que la iglesia es infalible, que inspirada y todas estas cosas de una forma generalizada. Dice Lucas capítulo 1, verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de estas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ahora, estos muchos, hay que comprender que no solo Lucas era parte de esta iglesia. Los muchos también eran parte de esta iglesia. Por ejemplo, el que escribió el evangelio de Tomás,
es parte de esta iglesia. El que escribió el Evangelio de Santiago, parte de esta iglesia. El que escribió el Evangelio de María Magdalena es parte de esta iglesia. El que escribió, pues, todos los sinnúmero de libros que existen son parte también de esta iglesia que está aquí, como el que escribió el libro de Enoc es parte de Israel, ¿verdad? Porque se escribe en el periodo intertestamentario. Ustedes van entendiendo cuál es el error del católico. Claro, un error por no haber nunca estudiado el desarrollo de la Biblia y el desarrollo del canon. Pues cuando tú estudias el desarrollo, tú no puedes estudiar el principio y el final. No puedes estudiar. Si un boxeador pierde 30 peleas y luego gana la última, ese boxeador no es invicto. Entonces, en la mente del católico, como la iglesia, ¿verdad? Y ahora vamos a enredarnos un poco más. Aquí vamos a meter un poco más profundo en esto de aquí. Porque si vemos un canon de 66 libros, en el caso de los evangélicos, vemos un canon de 73 libros en el caso de los católicos, vemos un canon de 75 libros en algunas iglesias ortodoxas, 77 libros en otras iglesias ortodoxas. Nos damos cuenta que aún la iglesia ni siquiera se puede ver infalible respecto al canon, pero ahí nos estaríamos metiendo en otro rollo que eso lo vamos a ver cuando estudiemos la iglesia. Así que ahora no voy a refutar cánones ninguno. Ahora voy a dar, por cierto, el canon de 66, por cierto, el canon de 73, por cierto, el canon de 75, por cierto, el canon de 77 libros. No voy a tomar en cuenta que para los católicos solo hay 2 macabeos, para algunos ortodoxos 3, para otros ortodoxos 4. No voy a tomar eso en cuenta. Solamente voy a tomar en cuenta los libros que no están dentro de ninguno de estos cánones. ¿Quién escribió esos libros? ¿Y quién los dio por mucho tiempo, por cierto? Este que está aquí, estos que están aquí, la iglesia. Y también, por supuesto, Israel. En cierto y determinado momento, ellos tuvieron que darse cuenta de que ellos habían cometido errores. Entonces, en realidad, lo que nosotros hoy llamamos canon, más bien fue una rectificación de los errores que había cometido la iglesia por mucho tiempo, acogiendo libros que no eran en realidad inspirados, pero que la iglesia creía que sí lo eran. Inclusive habían libros que no quería, la iglesia no quería, o parte de la iglesia no quería incluirlos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, hubo mucha discusión en la iglesia. Muchos no querían acoger ese libro. Ahora, el asunto es, ¿quién es la iglesia? La iglesia es tan solo lo que a mí me conviene ver como iglesia. Porque si la iglesia es tan solo lo que a mí me conviene ver como iglesia, la iglesia tan solo es la que escogió 66 libros. Para el católico, entonces sería la iglesia solamente lo que le conviene ver como iglesia, y sería entonces la iglesia que escogió 73, la iglesia de Trento. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, para el católico Atanasio, y siendo uno de los grandes obispos del cristianismo, no es iglesia. ¿Por qué no es iglesia? Porque él andaba muy confundido porque no creía en 73 libros. Ok, entonces, pero no es así. En realidad la iglesia es todo esto. La iglesia son católicos, ortodoxos, protestantes evangélicos, coptos, siriacos, armenios, etíopes. En realidad todo es la iglesia.
incluyendo los católicos también, por supuesto, ya lo dije, no se me asusten que evangélicos. Pero la iglesia somos todos los que hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque eso es lo que dice Mateo 16, 18. Ok, es decir, o a partir del 16 para agarrar todo el pasaje. El que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es parte de la iglesia, es parte de la edificación de esa iglesia. Ahora, otra cosa es quién es salvo. Otra cosa es quién va a reinar con Cristo. Otra cosa es quién va a vivir con Cristo. Esos son otros asuntos. Israel era todo el que se circuncidaba, entraba en un pacto, punto. Judas Iscariote era parte de Israel. Tú no puedes decir, no, Judas Iscariote no es israelita. Eso. ¿Me entienden? Ok. Entonces se equivocó la iglesia muchísimo. Por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que dice los católicos, que en el 300, alrededor del 380, ok, se elige el canon de 73 libros. Eso quiere decir, ¿verdad?, que desde el año 100 que se termina de escribir la Biblia hasta el 380 la iglesia fue completamente falible. Absolutamente falible. La iglesia andaba ciega por completo. Unos creyendo que el libro de Enoc era, otros creyendo que el pastor de Hermas, otros que la Didache, otros que Bernabé, otros no querían que el libro del Apocalipsis, otros solamente tenían las cartas de Pablo, ¿verdad? Porque hubieron grupos que solamente tenían las cartas de Pablo, otro grupo rechazaba por completo las cartas de Pablo, como los ebionitas y todos estos grupos judaizantes. Bueno, entonces la iglesia terminó equivocándose durante varios siglos. En el 380, supuestamente la iglesia elige 73 libros, que de hecho no lo eligen ni tan siquiera una autoridad, porque Dámaso fue una autoridad golpista. Dámaso no era ni siquiera un obispo verdadero. Dámaso era un obispo falso. El verdadero obispo de Roma en ese tiempo era Urbino. Pero pueden leer entonces el conflicto entre Dámaso y Urbino. Pero no nos vamos a meter en esos asuntos todavía. Ahí se me va el deseo de hacer apologética, pero no lo voy a hacer. Esto es tan solo para que los católicos aprendan. Ok, esto es para que los católicos aprendan, ¿verdad? Para que los católicos puedan tener conocimiento, para que si quieren seguir siendo católicos, bueno, está bien, pero no en base a la mentira. La iglesia jamás ha sido infalible. Nunca ha sido infalible. De hecho, el decir que el canon fue fijado en el 380, se está afirmando que la iglesia es falible, porque y que la tradición es falible, porque durante todo este tiempo, estamos hablando cuánto, hoy estoy mal en la matemática, 280 años, durante 280 años la tradición oral expuso como palabra de Dios mentiras. Poner la M nada más, porque yo no tengo dónde escribir aquí. Ok, de mentiras. Ok, entonces, si ustedes creen católico que lo que yo estoy diciendo es falso, lo que tienen que hacer es probarlo simplemente. O ustedes me llaman, ahora no. Y nos sentamos y dialogamos. Nos sentamos y dialogamos. Por ejemplo, vamos a quitar esta esquinita de aquí. Vamos a ver. Y vamos a usar nada más iniciales para que nos quepa todo. Solamente miren, por favor, no contradigan por gusto. Vamos a ver, el católico dice que la tradición es igual a palabra de Dios. Bien,
pero durante 280 años, desde el año 100 hasta el 380, esta tradición que predicó como palabra de Dios un montón de mentiras, libros apócrifos, espurios, falsos, evangelios que no eran canónicos, un montón de cosas. Entonces, por 280 años, esta tradición que está aquí fue infalible o falible. Fue falible. Ahora, vamos a ver, para que vean que esto se pone más interesante. El asunto es que estos 280 años, desde el año 100 hasta el 380, es decir, hasta finales del siglo IV, es donde existió la tradición más pura. Ese es el tiempo de lo que se llama el cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo termina, según los historiadores, en el 325. Con el Concilio de Nicea comienza entonces el periodo histórico cristiano imperial, llamado imperial. Por lo tanto, en esos 280 años, vamos a decir, 225 años hasta Nicea, 225 años hasta Nicea, la tradición apostólica que había era pura. Pura entre comillas, había un montón de herejías. Estoy hablando como católico. Ahora, esa tradición que era pura, supuestamente tenía una lista de papas. Y estos papas supuestamente eran los vicarios. Y supuestamente eran los pastores universales. Y supuestamente tenían que pastorear las ovejas de Cristo. Pero ¿cómo pastorearon estos papas las ovejas de Cristo? Les voy a decir cómo lo pastorearon. La pastorearon tan solo con la palabra de Dios, o la pastorearon también con las doctrinas de demonios de libros apócrifos, o la pastorearon también con tradiciones de hombres que no eran inspiradas, ni siquiera verdaderas. Y no estoy hablando ahora en el aspecto de la sola escritura. Estoy hablando ahora de las tradiciones que después ni siquiera los cristianos católicos las siguieron. Ok, entonces, estos papas que estaban aquí, ¿de qué forma guiaron a la iglesia? Ah, sí, ya sé, con libros apócrifos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que tú comiences a ver infalible a la iglesia desde Dámaso en el 380 y no te pones a ver la supuesta lista de papas, que se sabe que es falsa, pero no entremos en eso, que hubo antes de él? Es decir, supuestamente es de Lino hasta Dámaso. Dámaso primero. Ok. Y estos que están desde Lino hasta Dámaso, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué no guiaron a la iglesia de forma infalible? ¿Por qué no guiaron a la iglesia de forma inspirada? Por lo tanto, la propia historia prueba que la tradición no es infalible ni mucho menos inspirada. Ninguna de las dos. Ahora, vamos a regresar al canon. Nos fuimos, bueno, yo dije que iba a hablar un poco del canon, un poco de la iglesia. Vamos a ir al canon ahora.
a responder la pregunta, ¿por qué creo que los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados? ¿Por qué lo creo? A ver, está la parte católica. Ok. Voy a poner la crucecita para abajo porque es la cruz que usa el Papa. Y está la parte cristiana. Ponemos la crucecita para arriba, no creemos en el Papa. Ok. Entonces, los de la crucecita para abajo creen que se basa en la autoridad de la iglesia. Muchas gracias, hermano Bernardo. Dios te bendiga y te prospere más. Gloria a Dios. Gracias por ser parte de esto, no solo un espectador. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que cree la de la crucecita hacia abajo? Que la evidencia o la prueba o la base para creer que los 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios es la autoridad de la iglesia. Algo que no tiene fundamento debido a que esa iglesia estuvo 280 años enseñando como palabra de Dios, palabra de hombres. De infalible nada. Ok, pero no entremos ahora en eso. Bien, ahora, nosotros los cristianos nos basamos en varios principios. Hay otros. Voy a basarme solamente en 3, porque no quiero hacer las cosas de manera tan larga para que puedan entender, para que puedan aprender, amigos católicos. Esto es universidad para católicos, de un pastor evangélico hacia los católicos, sin sesgo de ningún tipo. Prueben que lo que yo estoy diciendo es falso. Vamos a ver. Se da en... Voy a escoger solamente 3 principios. Hay muchos más, pero vamos a 3 principios que los tengo aquí. Principio, voy a decir 1, 2 y 3, pero no es en orden de importancia, ni ningún tipo de cronología, ni nada por el estilo. El número 1, el testimonio. Ahora, en el testimonio sí concordamos con los de la crucecita hacia abajo. El testimonio de la iglesia. Ok, es decir, la iglesia tuvo a estos 27 libros por libros que tenían autoridad, aunque hubo discusiones respecto a esto. Pongamos el Apocalipsis, pero mayoritariamente la iglesia tuvo por autoridad divina estos 27 libros. Pero hay un problema aquí. ¿Y por qué nosotros no nos quedamos tan solo en el testimonio de la iglesia? Porque el problema es que el testimonio de la iglesia no solo marcó como divinos estos 27, sino que habían otros libros que algunos dentro de la iglesia creían que eran inspirados. Luego, a partir de discusiones, se llegaron a acuerdo, entonces se quedaron tan solo en 27 libros. Ok, no sé, por ejemplo, tomamos a Atanasio de Alejandría. Si los católicos, los de la crucecita hacia abajo, toman a Atanasio de Alejandría, no tuvieran 73 libros. Ok. Y si tomaran a Jerónimo, tampoco tuviera 73 libros, como canónicos, ¿verdad? No como libros útiles. Ok. Entonces, el testimonio no es suficiente. Porque Lucas da el testimonio de que habían más escritos, más personas habían tratado de poner en orden las cosas. No solo era Lucas. Entonces, como el testimonio no es suficiente, vamos a varios principios. Pudiera abundar, pero recuerden, esto es una universidad para católicos, así que yo lo que quiero es que los católicos entiendan, no meternos en terrenos teológicos más profundos. Vamos al principio de la no contradicción. ¿Ok? Es decir, que por ejemplo, que en Primera de Corintios
No se contradice a 2 Corintios. Principio de la no contradicción. La Biblia no se contradice en su correcto contexto, por supuesto. En su correcto contexto no se contradice. Mas, sin embargo, muchos de los libros que la iglesia tenía como importantes sí contradice a textos bíblicos. Entonces, el principio de la no... ¿Cómo sabemos que los 27 libros son inspirados? Punto número 1, por el testimonio de la iglesia. Tenían autoridad estos libros, pero eso no es suficiente. Otros tenían autoridad. Ahora, vamos al punto número 2. El principio de la no contradicción. El principio de la no contradicción. Un libro no puede contradecir al otro. Un libro no puede decir, ¿verdad? O hacer ver que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, y otro libro decir que Jesús nació por la semilla de José. Bueno, esto sería una contradicción, como muchos libros apócrifos que traen estos tipos de historia de que en realidad José era el padre de Cristo. Hay libros apócrifos que traen la historia malvada y maquiavélica de que José era el padre de Cristo. Y le dan su explicación